fiesta judía en las tiendas. Después que sus parientes marcharon a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este al que intentan matar? Pues miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es en realidad el Mesías? Pero sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, alzó la voz: a mí me conocen y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese ustedes no lo conocen, yo lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban detenerlo, pero nadie se atrevió, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy vemos cómo el rechazo hacia Jesús, su proyecto, su mensaje, se vuelve más virulento. Dice que Jesús recorría la Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Lo rechazaban, y no solo lo rechazaban, sino que querían eliminarlo, querían matarlo. Por eso estaba más por allá, por Galilea. Pero llegada las fiestas, entonces los parientes suben a Jerusalén y él también sube a escondidas. Y estando ahí en el templo, los judíos dicen: ¿no es este el que intentan matar? Pues miren cómo habla abiertamente. Y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es en realidad el Mesías? ¿Será este el Mesías? ¿Quién es este? Es una de las grandes preguntas que recorren el Evangelio. La gente se pregunta: ¿quién es este? Herodes se pregunta: ¿quién es este? Es una pregunta que hoy también nosotros tenemos que hacerla. Para muchos, Jesús hay gente incluso que cree que no existió. Bueno, pero eso es un absurdo, negar su existencia, porque hay datos que no son incluso fuentes cristianas. Pero bueno, ya sí existió, pero esto de verdad es el Mesías. Algunos creen que fue como un revolucionario, ¿no? Pero no fue así. Otros creen que fue un gurú a estilo de los maestros orientales. Pero para nosotros Jesús es el Mesías, el Salvador, el Redentor, el que tenía que venir al mundo. Entonces, ¿quién es este? Una pregunta que recorre el Evangelio y también recorre a lo largo de la historia. ¿Quién es? ¿Será que los jefes se han convencido de que es en realidad el Mesías? Pero sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Esa era la imagen que tenían los judíos, ¿no?, del Mesías. Vendrá de un lugar que nadie sabe de dónde viene y va a aparecer así como milagrosamente, portentosamente. En cambio, sabemos de dónde viene. Creían conocer a Jesús, pero en el fondo no lo conocían, no sabían exactamente quién era. Creían que venía así, de allá, de Nazaret, de Galilea, pero su origen ellos ignoraban, que procedía del Padre, no, que Él era Dios, ignoraban. Y aquí hay una idea que tenemos que comprender. Hay gente que a veces dice: yo fulano de tal lo conozco como a la palma de mi mano. Ni siquiera eres capaz de conocerte tú, porque nosotros no nos conocemos en totalidad, ¿no?
Somos a veces un misterio para nosotros mismos. Por eso los psicólogos nos invitan al autoconocimiento. Y los maestros espirituales también nos invitan a eso. Los filósofos, conócete a ti mismo, decía Sócrates. Entonces, es que el conocimiento personal es una tarea de toda la vida y no nos conocemos. A veces uno se sorprende de cosas que pueden surgir de nuestra vida. Vivimos generalmente un mundo inconsciente y no somos conscientes. Entonces, si no soy capaz de conocerme a mí mismo, ¿por qué voy a decir que al otro lo conozco como a la palma de mi mano? Conozco algunas cosas, ¿no? Pero en profundidad solo Dios lo conoce. Entonces la pretensión, si me cuesta conocerme a mí, me cuesta conocer al otro, ¿cuánto más será conocer el misterio infinito de Dios? Y ese es el gran problema de los ateos. Yo no creo porque si no los veo. Entonces no podemos comprender totalmente a Dios, conocer totalmente el misterio de Dios. Hay una historia muy interesante de San Agustín, el sabio de la humanidad, no solo en la iglesia, un gran sabio, que quería explicar el misterio de la Santísima Trinidad. Y estaba por allá en el mar, en la playa, caminando. De pronto se da cuenta de que un niño estaba con una concha de mar llevando agua hacia un hoyo que había hecho, ¿no? Iba y venía, hasta que Agustín pues se acerca y le dice, ¿qué haces ahí? Estoy tratando de pasar el mar en este hoyo que he hecho. ¿Estás loco? Le dice, ¿cómo vas a pasar el mar en ese hoyo tan pequeño? Y el niño le dice, más loco eres tú, que quieres vaciar toda la infinita sabiduría de Dios en tu mente tan reducida. Así es, no podemos comprender totalmente. Entonces, los judíos creían que cuando venga el Mesías, no sabrían de dónde vendría. Ese era su concepto, ¿no? Ese era, a veces los evangélicos también dicen que no debemos tener imágenes. Bueno, el tema de las imágenes es un tema que en la Biblia hay textos pro imagen y anti imagen también, ¿no? Entonces, pero ellos no se dan cuenta que tenemos imágenes mentales y esas imágenes mentales precisamente a veces son un obstáculo para el verdadero encuentro con Dios y una sana relación con Dios. Los judíos tenían una imagen del Mesías, que cuando vendría no sabían de dónde vendría con su poder, con gloria, con un rey, con sus militares. Esa es la imagen que tenían. Claro, y esa imagen contrastaba con esta imagen de Jesús, que venía de allá de Nazaret, ¿no? Un pueblo pobre, de una familia pobre, y por eso no fueron capaces de reconocerlo a Cristo como el Mesías, porque precisamente por el problema de sus imágenes que tenían en su mente. Pero ya había profecía del Antiguo Testamento, como las que hemos escuchado, también del siervo sufriente. Entonces, pero ellos no entendieron. Pero su obstáculo fue precisamente las ideas que tenían. En el fondo era su soberbia. La soberbia de creer que ellos conocían a Jesús, pero en realidad no lo conocían, no sabían quién era. Y es eso, la soberbia, la que le nublaba los ojos, que no fueron capaces de reconocer a Jesús como el Mesías. Vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía para que nos libere de nuestras soberbias. Hacemos las súplicas a Dios.